Bueno, gracias a Dios porque hoy también nos regala una luna muy brillante, muy completa. Bueno, el día de ayer estuvimos viendo Juan 14, en donde nos hablaba de que el Padre no nos turbáramos, que vuestro corazón debería estar quieto, confiado en el Señor, porque habíamos creído en Dios y por lo tanto creíamos también en el Hijo, tanto en el Padre como en el Hijo, y nos daba la certeza de que se iba Jesús, pero nos iba a preparar morada donde nosotros podíamos estar confiados de que Él iba a partir, ir a preparar morada y después regresar por su pueblo, por sus hijos. También nos decía en el capítulo 14 que el mundo no lo podía ver y tampoco lo podía recibir, pero nosotros como sus hijos sí lo podemos ver, lo podemos recibir, podemos creer y podemos estar confiados en Él. También en otro tema fue el del Espíritu Santo, el cual es una promesa, como hay una película que dice el regalo prometido, pero este también es el regalo prometido que Jesús nos dejó, nuestro consolador, quien nos enseña, quien nos instruye, quien nos guía, pues el Espíritu de verdad, además es Espíritu Santo, bueno, tantos atributos y cualidades que la verdad yo también salí muy fortalecida, mi corazón, mi mente, y contenta de todo lo que Dios tiene para nosotros, y que únicamente es creerlo, guardarlo en el corazón, que permanezca y seguir adelante. Hoy toca el capítulo 15 y le damos la bienvenida a Angie. Gracias. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Padre Santo, gracias. Gracias por la vida, gracias por esta mañana, gracias porque todos los días nos maravillas con el regalo más precioso que es nuestra casa, nuestro planeta, por la brisa, por la luna, porque podemos respirar. Gracias por todo lo que nos das, Padre. Te pedimos que en este tiempo que vamos a estudiar tu palabra, nos des revelación en nuestra vida, para que la palabra la hagamos carne, la vivamos, la sintamos y por ende la hablemos, Padre. Gracias porque tú estás con nosotros, porque tú tomas el control de este tiempo y tu Espíritu Santo nos guiará. Padre, te pido que si el día de hoy digo algo que no sea correcto, Padre, que tu Espíritu Santo me corrija y que lo que haya dicho no estorbe la fe de ninguna de las personas que me escuchan aquí y por los medios sociales, Padre. Te lo agradecemos. A ti sea toda la gloria y alabanza en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar con el capítulo 15. Vamos a dar inicio a la lectura de uno en uno, por favor, Sebas. Yo soy David Verdadera, y mi padre es el orador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mí, de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendría pecado, pero ahora no tiene excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y al Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Gracias. Amén. Bueno, la primera parte se titula Jesús, la vid verdadera. La vid es una referencia etimológica, es una planta torcida, doblada, de donde crece lo que es la uva. Entonces, la vid se refiere a ese tronquito. La vid era el símbolo de la nación de Israel. Vamos rápidamente a Jeremías 2:21, y si alguien va buscando, Oseas 10:1. Bueno, les voy leyendo el 2:21 y si van buscando Oseas 10:1. Jeremías 2:21 dice: Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Y si alguien tiene Oseas 10:1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la abundancia de su tierra, aumentaron sus ídolos. Gracias. Entonces, la vid era eso, era la nación de Israel. Pero aquí este capítulo se titula Jesús, la vid verdadera. En el versículo 1 inicia diciendo: Yo soy. Si nos vamos un poco atrás, durante todo este evangelio de Juan, hay varios capítulos donde Jesús dice: Yo soy. En el 4:26 inicia diciendo: Yo soy el que habla contigo, o sea, soy Dios el que te está hablando. En el 6:35 dice: Yo soy el pan de vida. En el 8:12 dice: Yo soy la luz del mundo.
En el 10:7 dice, yo soy la puerta de las ovejas. En el 10:11, yo soy el buen pastor. En el 11:25, yo soy la resurrección y la vida. En el 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en este versículo inicia, yo soy la vid verdadera. Después dice, vid verdadera. ¿Por qué verdadera? Cuando nosotros decimos es verdadero, es porque estamos diciendo esto es genuino, esto está separado de algo que tal vez es falso o no es original. Nosotros nos referimos cuando decimos es verdadero. Y Jesús aquí les está diciendo que Él es la verdadera vid. O sea que ya no es la nación de Israel, sino que ahora es Él. Él es la vid verdadera. Esto también lo vimos en el capítulo 6:55, cuando dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En el 1:9 también dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, es esta parte de decir que Él es la verdad, Él es el verdadero. Y aquí lo está diciendo en la vid. Después, en ese mismo versículo, en el 1, dice, y mi Padre es el labrador. Entonces, para que una vid sea fructífera de fruto, necesita de alguien que la cuide, que la pode, que la proteja, que la riegue. Y ese labrador es el Padre. Nos está diciendo que el Padre es ese labrador y Jesús es la vid. Después, en el versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. El pámpano es la ramita que sale del tronquito. Está el tronquito y sale la ramita, y de esta ramita ya crece lo que es la uva. Entonces nos está diciendo Jesús que todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, toda ramita que no da uva, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, aquí el tema de estos versículos es el fruto. Cuando nosotros decimos que una persona es fructífera, estamos diciendo que es una persona que produce. Y no sé si recuerdan que alguna vez Humberto nos decía la definición de felicidad. Una persona feliz es una persona que es fecunda, y al ser fecundo es que produzco. Entonces es una persona productiva y que está dando fruto. Entonces, dice aquí que ese fruto lo limpiará para que lleve más. Entonces, una persona cuando es feliz, ¿qué lleva? Más felicidad. Y en estos primeros 10 versículos, la palabra fruto aparece 6 veces, en estos primeros 10 versículos. Pero, ¿a qué se refiere con el fruto? ¿Cuál es el fruto? Si quieren buscar en Gálatas 5, 22 y 23, se los leo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es el fruto, el amor, el gozo, la paz. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús, de ese fruto. Y como si esa ramita no da fruto, pues no tiene sentido que la va a quitar. Y también nos está diciendo que al que sí lleve fruto lo va a limpiar. ¿Y de qué nos va a limpiar? Cuando está las uvas, el fruto, pues se ensucia, hay tierra, hay bichitos, diferentes cosas. Entonces, ¿qué hace el labrador? Empieza a quitar toda esa suciedad. Entonces, a nosotros nos está limpiando de nuestros pecados, de nuestros malos pensamientos, de toda esa suciedad que nosotros vamos adquiriendo por convicción a veces, o a veces porque nos cayó algo, ¿no? Entonces, de eso nos limpia Jesús. Y en Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, Jesús es la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, es esa la limpieza. Cuando Dios nos está limpiando, a veces duele. ¿Por qué? Porque cuando está el fruto y van a limpiar el fruto, se tiene que tener cuidado para no romper, pero puede ser que en una de esas se lastime. Entonces,
no es un dolor de que me lastima, sino que es un dolor que yo siento porque me está corrigiendo. Y esto lo dice en Hebreos 2:6, porque el Señor al que ama disciplina. Entonces esa disciplina a veces no nos gusta, pero Dios nos ama y por eso lo hace. En este versículo también dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces estamos viendo aquí 2 grados de fruto, el fruto y el más fruto. Más adelante vamos a ver otro. Esto también es importante porque es el grado en el que yo voy a dar. Entonces, no es que ya sea yo fructífera y dé, sino que hay niveles igual en los que yo voy a dar ese fruto. Después en el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Y este versículo es una clave. ¿Cómo puedo ser limpio? ¿Y qué nos limpia? Aquí nos está diciendo que la palabra que Él nos da. Entonces, ¿cómo puedo decir limpio? Pues cuando yo empiezo a escudriñar la palabra. Y aquí viene un interrogante. Entonces, ¿cómo me va a limpiar si yo no leo la palabra? No es posible. Podré escuchar alguna predicación, no sé, alguien me podrá dar algún mensaje, pero si yo no estoy escudriñando la palabra, dice aquí en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Entonces, si no es por la palabra, no hay otra manera en la que yo pueda ser limpia. ¿Y por qué? Porque en la palabra nos revela. Cuando nosotros nos estamos yendo por otros lados que no es la voluntad de Dios, nos incomoda. No nos gusta a veces lo que leemos, porque en la palabra se expresa todo el amor de Dios, pero también nos empieza a corregir. Y cuando hay algo que yo estoy haciendo que digo, es que en la palabra dice que esto no, entonces me empieza a incomodar. Y esta es una manera, nos decía el pastor Marcelo, que a veces van los coches y tienen el pescadito atrás. Y es así como una señal de que es una persona cristiana, pero vemos cómo maneja o así, ¿no? y dice, ay, pues no, o igual no es tan cristiano. Entonces, no es que nos digamos cristianos y decir ya soy cristiano, sino que una forma en la que nosotros podemos saber que una persona es verdaderamente cristiana es quien escudriña la palabra, porque si no me estoy metiendo a que me corrija el Espíritu Santo, pues no tiene como que esa lógica que nos está diciendo en el versículo 3, que somos limpios por la palabra. En Salmos 19:67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Entonces, en el guardar la palabra es esa limpieza constante que nosotros vamos teniendo. Y después en los versículos 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces nos está diciendo aquí algo bien importante, que es que permanezcamos en él. Porque ¿cómo puede dar fruto un pámpano si no está pegado a la vid? O sea, se corta la ramita, incluso por naturaleza no es posible. Y en este versículo, en el 5, menciona el tercer grado de fruto, que es el mucho fruto. Entonces ya tenemos los 3, el fruto, más fruto y mucho fruto. Y nos está diciendo, porque y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Después en el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, no tiene sentido que esté un pámpano si no está dando fruto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que a esos se les echa fuera y se van a secar. Cuando una ramita no está pegada al tronco, ¿qué sucede por naturaleza? Se seca. Pero dice, y los recogen y los echan al fuego y arden. Esto del fuego
lo vamos a ver, a ver si me acompañan a 1 Corintios 3, los versículos del 11 al 14. Tres. ¿Qué versículo? 1 Corintios 3, del 11 al 14. ¿En el nuevo? Sí, porque nadie puede poner, ¿sí? Si alguien lo tiene. Porque nadie puede poner otro fundamento que Él está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Al 14. Hasta el 14. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará, pues que el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Gracias. Entonces aquí nos está diciendo que el fundamento es Cristo y nosotros estamos unidos a Él. Dice, pero será probada nuestra obra por fuego y se hará manifiesta, y por el fuego será revelada. O sea, el fuego está probando. Aquí nos está diciendo que sobre qué nos estamos fundamentando. Si nos fundamentamos, nos fundamentamos en Cristo, pero si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, esos pámpanos que son quitados, ¿qué son? No es oro, no es plata, no son piedras preciosas, madera, heno, es hojarasca. ¿Y qué pasa con la hojarasca cuando le prendes fuego? Se quema. Entonces aquí nos está diciendo el versículo 6, y los echan en fuego y arden. Entonces esa es una prueba de que nosotros no estamos unidos a Jesús, no estamos unidos a la vid. Entonces seremos echados y vamos a arder porque no estamos edificando en algo que permanezca, sino somos hojarascas si nosotros no estamos unidos a Él. Y bueno, en estos versículos que vamos, ya vimos que es dar fruto. ¿Y qué quedamos que era el fruto? Era el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto. Pero aquí también en estos versículos, a partir del 4, nos está diciendo que permanezcamos. Dice, y bueno, la palabra permanecer viene del latín permanere, estar en un mismo sitio todo el tiempo. Y aquí en el 4 nos está diciendo, ¿dónde tengo que permanecer? No nos está diciendo permanezcan. Jesús nos está diciendo permanezcan en mí. Entonces nos está diciendo dónde. ¿Y cuándo? ¿Qué dice que la definición de permanecer? Estar en un mismo sitio todo el tiempo. O sea, que no es un ratito y después otro, o a veces sí, a veces no, es siempre. Estar siempre en Jesús. Y el estar siempre en Jesús, pues es mantener esa comunión constante con Él. Lo que encontré, la palabra permanecer aparece 112 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas 112, 40 solamente en el Evangelio de Juan. Entonces, ¿cuál es la constante que nos está diciendo Jesús? Permanece en mí, permanece en mí, permanece en mí. Después en el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el 7? Siempre que dice el sí es una como condición, ¿verdad? Si permanecen en mí, y aparte nos está diciendo que también sus palabras permanezcan en mí. O sea, no solamente que yo esté en Jesús, o sea, yo lo entiendo que no solamente basta con que yo lo haya recibido y decir que lo acepto como mi Señor y Salvador, sino que también permanezcan sus palabras en mí. ¿Y cómo van a permanecer sus palabras en mí? Escudriñando la palabra, conociéndolo, no hay otra manera, ¿no? Y en este versículo, o sea, es muy insistente en que tenemos que estar meditando en su palabra para que el Espíritu Santo, que ya nos había anunciado en el capítulo 14 que nos lo iba a dejar, pues nos empieza a corregir, nos enseñe, nos redarguya.
Y aquí yo creo que lo más hermoso que nos está diciendo en este es pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y así va, y así es, ¿no? Le pedimos y se nos da, pero ¿qué nos está diciendo primero? Siempre hay un antes, ¿no? Hay algo que nos toca hacer, no nada más es de pedirlo y que se nos da, no. Es permanecer en Él y que sus palabras también permanezcan en nosotros. Después el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vuelvo a mencionar aquí el tercer grado de fruto, que es el mucho fruto. Entonces, ¿cuál es el propósito de permanecer y dar fruto? Aquí nos dice en el 8, para que sea glorificado el Padre y seamos sus discípulos. Es cuando nosotros, de igual manera, o sea, si nosotros recibimos a Jesús, Él perdona nuestros pecados, ya lo confieso como mi Señor y Salvador, pero eso no significa que seamos discípulos. Y a mí me gusta mucho porque el grupo de WhatsApp de esta mañana se llama discipulado. O sea, nos estamos discipulando, estamos siendo alumnos de nuestro Maestro Jesús. Entonces, nos está dando un nivel. Aquí nos está dando el nivel de discípulos porque estamos aprendiendo de Él. Y lo más importante, que el propósito es para que sea glorificado el Padre. Después en el 9 y el 10 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Así como yo obedezco al Padre, nos está llamando a que nosotros ahora le obedezcamos a Él y de esa forma demostrar que realmente le amamos. El obedecer es un acto de amor, no es por miedo, no es porque voy a tener un castigo. Jesús y su ministerio es el amor, entonces voy a obedecer por amor. Y aquí dice, si guardares mis mandamientos, ¿dónde vamos a guardarnos esos mandamientos? Pues en nuestro corazón, porque, bueno, de ahí nace, ¿no? De ahí nace el amor. Y dice, yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces estamos viendo que igual esta parte de obediencia por amor nos lleva al permanecer en Él. Cuando yo hago algo fuera, o sea, cuando yo no estoy guardando sus mandamientos, ya no estoy perteneciendo. Y si no pertenezco, sus palabras también ya no están perteneciendo. Y si no pertenezco, entonces no estoy en la vid, por lo tanto, soy un pámpano que será quitado. Entonces todo va hilado. Después en el 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces esto lo que nos está diciendo, para que el gozo de Jesús esté en nosotros y nuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿cuál es el mayor gozo que podemos tener? El estar en Jesús, ¿verdad? Ese es el mayor gozo. Después en el 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este mandamiento nos los dio desde el capítulo 13, 34. Dice, nos da un nuevo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo nos vamos a amar los unos a los otros? Nos los dice en el versículo 13. Dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, ¿cómo voy a amar al otro? Dando mi vida por él. ¿Qué representa el dar la vida por él? Es el tiempo, ¿qué más? Paciencia, o sea, es darlo todo por el amigo. Y Jesús aquí nos está anunciando que dará la vida por nosotros, porque más adelante nos dice que nosotros somos sus amigos. En el 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, igual, es sí hacéis, ¿verdad? Pero Él aún así lo hizo por todos, porque Él murió por todos. Entonces aquí nos está diciendo que Él nos consideraba sus amigos, y por eso en el 13 dice, no hay mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces él era nuestro amigo y dio la vida por nosotros, porque somos sus amigos. Después
en el 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, siendo sus amigos, recuerdo una vez la maestra Silvia decía que cuando tenemos un amigo sabemos cómo piensa. Ya a veces no es necesario hasta consultarle cosas, porque sabemos cómo piensa. Entonces, si nosotros somos amigos de Jesús, sabemos cómo piensa. Y aquí una pregunta que debemos hacer ante cualquier situación: ¿qué haría Jesús? ¿No? En cualquier situación, ¿qué haría Jesús? ¿Y cómo voy a saber cómo piensa Jesús? Nuevamente, escudriñando la palabra, para que nosotros conozcamos esa voluntad que tiene para nosotros. Y después dice en el 16, no me eligisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo el que pidiera el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí, bueno, vamos a regresarnos un poco a Juan 8:58. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ¿qué nos está diciendo este versículo 6? Que Él es desde siempre. Entonces, Él ya nos conocía. No lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros, porque Él ya nos conocía desde siempre. Y bueno, aquí, ¿cuál es el propósito de que nos eligiera? Dice aquí este versículo, para que llevemos fruto. Y además que el fruto permanezca. ¿Cuál es el fruto? Nuevamente, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, dice, y bueno, y además que ese fruto permanezca, ¿para qué? Para que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dé. Entonces, es esa importancia de permanecer en la vid y no solo estar, sino que también dar el fruto. Y en el 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, para que seamos verdaderos cristianos, nos deja y nos repite este mandamiento, amarnos los unos a los otros. Luego pasamos a la siguiente parte de este capítulo que se llama El mundo os aborrecerá. Dice el versículo 18 y 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, Jesús fue aborrecido desde antes que naciera, o sea, cuando Herodes mandó a matar a todos los niños. Él desde ese momento ya era aborrecido. Y fue aborrecido cuando comienza a predicar, cuando empieza a hacer los milagros en sábado, y todo este esquema que Jesús empieza a romper en los judíos, todo el tiempo fue aborrecido. Dice que el mundo ama lo suyo, y es de esas, yo lo veo como de esas personas que a veces se envanecen de lo que hacen, diciendo que son cosas horribles, ¿no? Por ejemplo, no sé, en una fiesta, alguien que toma y le aplauden porque se acabó la botella solo, ¿no? O sea, del mundo te aplaude, o sea, el mundo te aplaude lo que haces, ¿no? O una ¿y qué? Y lo publican además, ¿no? Como si fuera algo wow. O el mismo machismo, ¿no? Por ejemplo, el hombre que tiene muchas mujeres y le dicen, ay, ¿y cómo le haces? O el mismo feminismo, ahora el feminismo que también está muy latente en la sociedad, ¿no? De que yo lo puedo todo, no necesito un hombre. Y sí, claro que se puede, pero en el feminismo la misma mujer se va denigrando, ¿no? Entonces esa parte de esas cosas que se hacen y que todavía el mundo te las está aplaudiendo. Entonces es lo que nos está diciendo aquí Jesús. ¿Y qué pasa cuando ya no pertenecemos al mundo? Digo, a título personal, no sé de todos, ¿no? Yo a título personal pertenecía a un mundo que no llegó un punto que no daba, que ya no. Cuando yo conozco a Jesús y empiezo a escudriñar su palabra, entonces
yo solita, Jesús, me expulsa de ese mundo. Y el mismo mundo también. ¿Por qué? Porque ya no congenias en eso. Ya como que te van apartando incluso y ya no perteneces a ese mundo. Platicaba una historia, creo que la había platicado el pastor, de la hija de un pastor. No sé, se desvía, no sé si no se fumaba, se drogaba, tomaba y se prostituía. Y alguien se la regresa, o sea, como que se la van a aventar al papá, al pastor, y le dicen así como que aquí te la dejo porque ella no pertenece a ese mundo. Entonces, cuando nosotros estamos en la palabra, podemos tener, o sea, nos podemos desviar porque eso también es una elección. El permanecer es una elección. Entonces, pero si yo conozco de la palabra y me desvío, ¿qué va a pasar por ende? Podré estar, pero solito otra vez Dios me va a traer. ¿Por qué? Porque yo ya no pertenezco a ese mundo. Por más que quiera regresar a ese mundo, podrán pasar 1 año, 50 años, bueno, 20 años, no sé, podrá pasar tiempo, pero nuevamente voy a regresar porque ya no pertenezco a ese mundo. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús. Después en el 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En esto del siervo no es mayor que su señor, nos da una referencia en Mateo 10:24. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Nos marca otro, pero bueno, es la misma, ¿no? El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y nos está diciendo Jesús, si a mí me aborrecieron, o sea, todo lo que me hicieron, y porque ahora ustedes tienen la palabra, pues también nos va a pasar eso, ¿no? Entonces este apartado que nos está diciendo Jesús, que vamos a pasar por cosas similares, vamos a ser aborrecidos. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos y guardamos la palabra, por eso. Después en el 21 dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, a causa de su nombre, si recuerdan, hay varios personajes que, el mismo Pedro cuando lo niega. ¿Por qué? Porque es el miedo a decirse, yo soy o yo era discípulo de Jesús. Ese era el miedo, ¿no? Entonces, nos está diciendo que a causa de su nombre, pues va a pasar todo esto. Dice, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces aquí me parece interesante, por ejemplo, estos falsos dioses, Mahoma, Buda, todos esos personajes de filosofías que existen. Yo nunca he escuchado que alguien diga, ¿y estos de verdad existen? Y sí hicieron esto, y que les empiecen a cuestionar a sus seguidores sobre su dios falso, ¿no? O sea, como que yo no lo veo tan latente. Pero con Jesús sí, o sea, los mismos judíos, y mucha gente cuando hablamos de Jesús así, lo empiezan a rechazar. ¿Por qué? Porque dice, porque no conocen al que me ha enviado, o sea, no tienen esa palabra. Entonces aquí vemos como ese contraste, ¿no? De que tienen a un Dios falso que fue humano, que está muerto y no se cuestiona nada, y al que es el Dios vivo, le cuestiona. Entonces igual algo como muy incongruente, pero aquí nos está diciendo Jesús que va a pasar eso porque no conocen al que me ha enviado. Después en el 22 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Aquí nos habla a los que no creyeron en él. Si no hubiera venido, no hubieran confabulado para matarme, ¿no? Esto lo vimos en el capítulo 11, cuando se hace la confabulación para matar a Jesús. Entonces, después en el 22 dice, el que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre, aborrece. Y en el 24 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Entonces, ¿cuál es el pecado que cometieron? El aborrecerlo. Eso fue el pecado. Y pues eso fue una blasfemia. Entonces, al no reconocer a Jesús, también están aborreciendo al Padre, que era lo que ellos defendían, o sea, Dios, el Padre. Entonces, Jesús nos dijo, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Entonces,
Si me aborrecen a mí, aborrecen al Padre. Entonces, por eso están pecando. Y dice aquí en el 24, ¿no? Aún con las obras que hizo no lo reconocieron. En el capítulo 11:48, cuando se está haciendo toda esta confabulación, dice, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces lo querían matar por las obras que estaba haciendo. Y aún con esas obras no lo reconocieron y aborrecieron. Y entonces aborrecen a Jesús y al Padre. Ese es el pecado que tienen. Por eso Jesús dice, si yo no hubiera venido, no hubieran pecado, porque como si no hubiera estado, pues hubieran quedado igual. Después en el 25 dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Esto nos da aquí la referencia en Salmos 35:19. Y dice, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Y en Salmo 69:4 dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Entonces esto tenía que pasar para que se cumpliera la escritura, dice, está escrita en su ley. Después en los versículos 26 y 27 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, les vuelvo a decir de que el Espíritu Santo vendrá, eso ya no nos había dicho en el capítulo, desde el capítulo 13. Y entonces, ¿por qué debemos dar testimonio? ¿Por qué daremos testimonio nosotros? Pues porque Jesús está en nosotros. En Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces por eso nosotros damos testimonio, porque Él está en nosotros. Y nada más a manera de conclusión, ¿cómo damos testimonio de Él? Nos lo dice en el 15:10, guardando sus mandamientos. ¿Cómo voy a guardar sus mandamientos? En ese mismo dice, permaneciendo en su amor. ¿Cómo puedo permanecer en su amor? Conociéndolo. ¿Y cómo lo voy a conocer? Nos los dice en el 15:7, conociendo su palabra, permaneciendo. ¿Y para qué? Para dar mucho fruto, no solamente fruto, sino mucho fruto. Y bueno, así concluimos el capítulo 15 y damos toda la gloria y alabanza a Dios. Gracias. Gracias, Angie. Muy completo y como que nos fue llevando, ¿verdad? De menos a más y ya está. Volver a cerrar. Pues, ¿algún comentario, Sebastián? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cuál palabra se te hizo más relevante, de mayor importancia? Permanecer constantemente, ¿no? Habla eso de permanecer en mí, y también esa unión que siempre hay entre el Padre, el Hijo y nosotros. Siempre Él dándole esa autoridad y siempre habla de esa jerarquía de su papá. Sí. Permanecer y la forma de poder dar fruto. Bueno. Sí. Como buen maestro, ¿no? Como, recuerdo cuando aprendí en las tablas, repítelas, a ver, y ahí estás, lo harás otra vez, ¿no? Y aquí nos repite más de una vez prácticamente lo mismo, o sea, ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, permanezcan, o sea, es muy reiterativo, como pensando y queriendo, tiene que quedarles bien claro que esto es lo que quieren. Sí. Muy insistente y conociendo también la capacidad, ¿verdad?, de que eran sus discípulos y de que nos iba a quedar claro, tanto a ellos como a nosotros ahora que lo estamos leyendo. Bueno, nos habla también mucho de permanecer, pero también de que somos los pámpanos y de que si no, pues vamos a ser echados fuera. Al principio los llama pámpanos, después dice, ya no les llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo nada conoce
de su amo, pero al ser amigos ya entramos en esa comunión. Entonces, el pámpano, si permanece, puede dar fruto. Y ahora se convierte en siervo cuando da fruto. Pero decía Angie, nos lleva a más fruto. Entonces ya somos amigos. Entonces nos va subiendo de nivel a medida que seguimos permaneciendo en él. Nos va elevando a la categoría de amigos y dice, el amigo da la vida por el amigo conoce cómo va a actuar el otro amigo. Entonces, qué enriquecedor es todo este capítulo de Juan 15 y todo todo el Evangelio. Porque también dice que todo lo que el Padre le dijo a él nos lo está diciendo a nosotros a través de la palabra. Entonces, aunque no se guardó nada para él, todo nos lo dice, todo lo que el Padre nos quiere decir, nos lo está diciendo Jesús. Entonces, solo es permanecer, escudriñar y estudiar. Y cada día será algo diferente, un secreto diferente. Bueno, ¿algún otro comentario? A mí me gustó esta parte que nos habla, que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ciertamente nos aparta Dios desde el vientre de nuestra madre, porque yo me acuerdo que mi mamá antes tenía un cuadro muy grandote, una imagen, y entonces yo siempre tenía esa inquietud de decir, ¿existes Dios? Pues me enfocaba en esa parte de orar, pero ahora que ya viene uno al conocimiento de la palabra, ahora se da uno cuenta y dice, estaba equivocado, yo quería ver con mis ojos, digamos, algo que Dios no nos permite que estemos inclinándonos o dependiendo de una imagen, sino que Dios existe en todos lados donde estemos, donde vayamos. Y como decía Angie, es cierto que muchas veces que a las personas cuando uno hace algo malo lo aplauden y cuando uno hace cosas buenas luego es la crítica, el enojo, la molestia. Entonces ciertamente Dios nos va escogiendo para apartarnos y para revelarnos al Hijo y al Padre a través de la Escritura. Cuando uno viene a la lectura, cuando uno conoce de las Escrituras, es cuando empezamos a entender que no era por ahí la cosa, sino que Dios nos va dando más y más de su enseñanza y de su amor para con nosotros. Entonces, a mí me encantó mucho esta parte en donde dice que Él nos eligió y que dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es cierto, o sea, aquí está bien clarito, claro. Cómo Dios nos ama tanto, que nos está enseñando ahora de la mano cómo es el camino para llegar al Padre. Sí. Y también a veces cuando nos sentimos aborrecidos nos lo tomamos muy personal, pero realmente es por eso, porque no somos del mundo. Entonces, es que me dijo y yo no le hice nada, entonces ¿por qué? Si a Cristo lo aborrecieron. Entonces ya, si nos sentimos aborrecidos, pues no va a ser porque es conmigo, ¿verdad? Es la actitud, la acción, pero porque ellos son los que pertenecen al mundo. Hermana, yo quería decirles algo. Primero dice que son sus siervos amigos, pero llega el momento en que el Señor ya les dice discípulos. Entonces aquí en San Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. Más adelante vimos que Dios va pidiendo perfección para dar fruto. Entonces, aquí este versículo me gusta mucho. Yo le regalé un guarachito hace tiempo, donde dice que todo lo que fuera perfeccionado, todo aquel que fuera perfeccionado será como Él. Necesitamos una perfección. Esa perfección viene como usted ahorita está mencionando, bendecir a los que nos maldicen, empezar a dar frutos, como lo decían, dar frutos verdaderamente, aunque nos hagan cosas, como usted acaba de decir, me hacen y pues yo no hice nada, ¿no? Pero yo creo que el verdadero amor, y como dice él, si ustedes quieren alcanzar la perfección, tienen que ser todavía como su maestro, y la perfección viene a través de las aflicciones,
de a través de las persecuciones y de todo lo que nos toca vivir. O nos quejamos, o verdaderamente o seguimos aceptamos adelante. que Dios es la cabeza de todas las cosas, que todo obra para nuestro bien y que Él seguirá siendo el maestro perfeccionista, herrero, que forma en nosotros ese Cristo. Y a través de esas cosas pues, tenemos que brillar, aunque muchas veces fallamos, ¿verdad? Porque nos molestamos o nos sentimos Renegamos. Pero bueno, para mí yo me llevo esto, me van a disculpar, me voy a tener que ir. Sí, pastora, no se pero preocupe. quiero aportar esto, se lo voy a volver a repetir, perdón. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuera perfeccionado será en nosotros. Bueno, vamos a hacer como Cristo. Y para alcanzar la madurez, pues necesitamos de todo para poder crecer. Claro. Que Dios nos bendiga, hermana. Muchas gracias. Buen día. Y además dice que con su palabra, ¿verdad? ¿Cómo es que nos limpia? Con su palabra. También dice en la Biblia que ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Bueno, ¿alguna otra cosa? También me gustó en el 9 que también siempre Dios te dice, a lo mejor es el mandamiento o las cosas, pero también te dice la manera de hacerlas, ¿no? Por ejemplo, en el 9, en lo último dice, permaneced en mi amor. Y tú puedes decir, ¿pero cómo? Y enseguida te dice, si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor. Entonces, esa parte también. A través de los mandamientos demuestras que me amas. ¿Sí, don? Yo me quedo con dos versículos muy tremendos y hago hincapié de que el Señor nos incite a la unidad, al conocimiento, a su palabra, y que llevemos fruto, como en la gran comisión. Y me quedo con estos dos versículos: y permaneceréis en mí, y en mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. El otro dice así: no me elegiste a vosotros a mí, sino que os elegí a vosotros y yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre os lo dé. Cuando nosotros llevamos la palabra y cuando nosotros tenemos el conocimiento, el gozo que vamos a tener por la unidad que ya tenemos en Jesucristo, Él hace las cosas y nosotros nos vamos a gozar. Sí, y qué importante, ¿no? Qué orgullo, no sé cómo decir, que a través de nosotros lo puede hacer, debido a esa permanencia y de guardar sus mandamientos y de guardar su palabra. Este versículo que lo mencioné en 16 lo había marcado incluso para el ministerio de decisión de vida, porque dice, o sea, yo los elegí y nos eligió desde siempre, entonces ya estamos elegidos por Él para llevar fruto. Para llevar fruto y para llevar mucho fruto. Entonces nuestro compromiso es permanecer, guardar su palabra. Y me gusta mucho cómo nos hizo la presentación de algunos yo soy, ¿verdad? Y en este capítulo es yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, ¿a dónde podemos ir? Si ya tenemos en dónde estar afianzados, cimentados, y además que es el Padre el labrador, el que cuida su parcela, el que cuida sus plantas, tuvo cuidado de sembrarla, de abonarla, de cosechar, de limpiar, de podar y de quitar todo lo que estorba, o lo que no da fruto también, dice, va a ser echado al fuego. ¿Por qué nos dice que va a quemar los pámpanos que no dan fruto? Porque ya no tiene sentido, ¿verdad? Porque dice que separados de Él no podemos hacer nada. No producimos nada. Entonces ya secos, para lo único que se sirve es para hacer leña. Como dijo Angie, es hojarasca. Solo sirve para quemarse. Al boiler. O por ejemplo, hay personas que tienen el conocimiento de la palabra y en vez de compartir o de ser testimonio para otros, se lo guardan, se quedan calladitos, no lo dicen. Entonces ahí estamos viendo como una parte que dice en donde Dios da talentos a varios y dice que algunos los trabajaron y otros
hay gente así que tienen el conocimiento, saben, pero a veces por pena o por el qué dirán o simplemente porque no quieren hacerlo, no predican la palabra. Entonces ese es un pámpano que no da fruto. También creo que el pámpano que es desechado puede contaminar a los demás si no es desechado. O sea, la hierba mala puede cubrir al fruto también. Lo ahoga. La labor del labrador o del jardinero pues es que el fruto sí se llegue a dar. Si no, o sea, y si lo vemos, ¿no? Dejamos tantito el pasto que es para todo, ¿no? Igual así creo. Dejas unas ramas tiradas y lo primero que produce es hongo. Exacto. Sí, exacto. Y ahoga lo demás. Sé, bueno, sentí que este capítulo es como muy dirigido a los que ya estamos cuando a los que ya recibimos a Jesús, ¿no? Sí. Porque no habla así como que a quienes todavía no le conocen, sino a quienes ya le conocieron, porque los pámpanos están. Ya estamos Ya sembrados. ya Sí. estamos ahí, pero nos habla de los que no dan fruto, entonces es a los que ya estamos y aún así no. Es como llevarnos a otro nivel. Como jalarnos las orejas. O confirmándonos, o haces esto o lo haces. Sí, dejándonos bien claros sus mandamientos. Entonces, y nos habla 2 veces de amar al prójimo. Un mandamiento nuevo les doy. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, dice en el 12. Y lo vuelve a repetir otra vez. Entonces, yo entendí que el fruto y el mucho fruto pues es el amor. Porque dice, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Pues primero tenemos que estar permaneciendo y se nos hace muy difícil. Ay, pues amar al prójimo, pues a mis allegados sí los puedo amar, pero a los demás allá, pues a los que me aborrecen, pues menos. Pero yo creo que la clave es permanecer, dar fruto, dar mucho fruto, y entonces ese mandamiento se puede hacer carne en nosotros. Entonces ya no podemos tener pretexto, es que es muy difícil. No puede ser difícil si estás permaneciendo. No puede ser difícil si vengo diario, si leo diario tu palabra. Entonces quiere decir que no la estoy guardando. Como dice Angie, nos quiere llevar a otro nivel y a otro nivel y revelándonos todo el secreto de su palabra. ¿Algún otro comentario? Yo creo que aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que nos va a ir transformando. En el 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. O sea, Él lo va a quitar. Dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. O sea, Él nos va a ir transformando. Él nos va a ir preparando como a través de la palabra. ¿Para qué? El fruto que nosotros vamos a dar, bueno, es ir a hablar de la palabra, de la gran comisión, porque es ese fruto que nosotros tenemos que dar. No es, o sea, sí se habló de los frutos del Espíritu y son muy válidos, ¿no? Porque el Espíritu, para que nosotros demos fruto, sí tenemos que tener esos 2 frutos del Espíritu. Pero el fruto que nosotros tenemos que llevar o aportar mucho fruto es la gran comisión, es hablar de su palabra. Eso sería ya como dar testimonio, ¿no? Hacer las obras. Es llevar mucho fruto. Sí, porque cuando llevo, ahorita lo que dice Juanita es cierto, ¿no? O sea, cuando yo llevo fruto, por ende, el tener mucho fruto, voy a dar testimonio y voy a hacer la gran comisión, pero porque tengo el fruto. Sí. Porque yo lo veo así, ¿no? Por ejemplo, predicadores tal vez que son muy elocuentes o dan mensajes muy bonitos, pero en su vida no tienen el fruto. Y pueden, o sea, sí están llevando la gran comisión, haciendo la gran comisión, pero él no tiene fruto, entonces ese fruto no germina. Sí, no va a dar más fruto. ¿Y por qué sientes el deseo de la gran comisión? Porque sientes cómo se están perdiendo. Entonces ya el amor se revela. Sí, porque tú ya por ellos. A Cristo en tu vida y Jesús es amor, entonces
tú ya tienes amor. Como el Padre y yo nos amamos, yo los amaré. Sí, Carmen. Sí, bueno, ahorita lo que escuché a través de Angie, sí es un proceso que como cristiana, pues yo voy a estar padeciendo, no sufriendo, padeciendo, o porque va a haber una transformación. Yo en un principio sí decía, estoy incursionando en el cristianismo, pero yo no me sentía cristiana por muchos años, ¿no? Porque yo dije, es que algo a mí me decía, hasta que haya cambios en ti, yo me estoy descubriendo como una persona desamorada. Entonces al ir estudiando, al ir leyendo, dije, pues sí, o sea, no desamorada de que de veras nada me importara, ¿no? Pero sí había muchas cosas que no me interesaban. Entonces, el irme descubriendo y luego el ir leyendo todo esto es, tú eres un pan, ¿verdad? Pero tienes que dar ese fruto, y ese fruto creo que comienza por mí misma. O sea, esos cambios que debe haber en mi interior para que yo pueda transmitir, no se puede dar lo que no se tiene, porque pues a lo mejor yo puedo hablar muy bonito de la palabra, pero como decía Angie, no hay ese fruto, no hay ese cambio, ¿no? Y debe ser sincero, debe ser honesto. Puedo ya sentir esa misericordia, ese amor, ese anhelo por ayudar a otras personas, o nada más lo estoy haciendo a lo mejor por compromiso, por apariencia. porque yo pienso que, pues que esto es lo cual es la comisión, sí, pero antes de eso, primero cambia tú, para que puedas dar. Pero esa es la obra del labrador. Empieza a quitar, dices, por varios años estuvo quitando todo lo marchito, las ramas que no iban a dar fruto, pero ya ahorita ya sientes que sí tienes amor, ¿verdad? Y la prueba está que permaneciendo. ¿Algún otro comentario? Pues ya con el 27 se resume todo, ¿no? Ya nos habló de todo, de permanecer, de sus mandamientos, del amor, qué tenemos que hacer y dar testimonio. Exactamente. Bueno, ¿algún comentario para concluir? Pues que hay que obedecer y amarnos unos a los otros. Y yo creo que todo sería más fácil, ¿verdad? En lugar de estar viendo a tal persona o criticando al gobierno, pues mejor hagamos la obra que nos corresponde y ya de eso lo vamos a transmitir a los que están a nuestro alrededor y además eso también se contagia. Y qué bonito ver una vid frondosa. No sé si han tenido la oportunidad de visitar algún viñedo o casa madero, que es donde te van mostrando desde las vides cómo van creciendo, cómo va retorciéndose, trepando. Y yo pienso que también al retorcerse es como más se afianza, ¿verdad? Porque a veces plantas un árbol y le ponen una estaca para que quede firme, que no se vaya. Pero en cambio la vid se va retorciendo por sí sola y todavía los sarmientos se ganchan como si fueran manitas y quedan bien prensibles, ¿sí? Y luego todavía da fruto y ese fruto, el racimo tiene muchas uvas. Bueno, es bonita la planta y como el Señor, por medio de la naturaleza, nos da esos ejemplos para que nosotros nos podamos comparar y podamos también meditar, ¿verdad? Y no solo en la vid, sino en todo lo que nos regala todos los días. Bueno, pues vamos a terminar con una oración. Amado Padre, gracias por enviar a tu vid verdadera y porque tú eres el labrador, porque así podemos estar confiados que tú quitarás de mí, Señor, todo lo que estorbe, todo lo que no lleva fruto y poder quedar bien afianzada a esa vid verdadera, a esa palabra, a esa savia que es la palabra y que nos lleva a seguir adelante. Hoy te pedimos, Señor, que si alguien no ha permanecido en tu amor, en esa vid tú tengas misericordia de los que ya te hemos conocido y lo atraigas a ti, con esos sarmientos pueda quedar firme
y pueda ser descubierto su entendimiento, que separados de ti nada podemos hacer. Gracias por este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén.